Buenos días, bienvenidos a Cardi. Creo que ya conocen Cardi, no voy a hablar de Cardi, pero lo que buscamos en Cardi es que podamos tener este tipo de conferencias para actualizarnos, para aprender y traer a especialistas que nos ayuden a conocer. Nosotros que estamos, nuestro nombre dice Centro de Acompañamiento. Entonces acompañamos de una u otra forma, a veces como voluntarios, a veces como mamás, a veces como en la parte terapéutica. Y hace algún tiempo he invitado a Cristina Suárez. Ella tiene un doctorado en psicología clínica, una maestría en Gestalt, estudios en teología, más de 20 años en experiencia psicoterapéutica, tanto en la vida religiosa como en la vida de todo, ¿verdad? Y desde hace ya 2 años, Cristina. ¿Desde cuánto tiempo estás aquí con nosotros? Pues yo porque ya voy para los 2 años dando terapia aquí. Cristi nos ha apoyado mucho en el acompañamiento terapéutico con gente con insuficiencia renal crónica que nos manda al Hospital General. Ella fue también voluntaria en el Hospital General, también es sensible al tema del voluntariado. Y bueno, pues Cristi, pues el grupo, que ya vas, algunos son invitados, todos son voluntarios, todos son terapeutas, pues te quedas con ellos para que puedas seguir compartiéndonos un poquito el tema de intervención en crisis. ¿Vale? Bueno, pues creo que todos compartimos el hecho de que tenemos contacto con las crisis y también el tipo de trabajo que están realizando. El mismo Cardi ya nos dice, ¿verdad?, qué necesidades hay y no es exclusivamente para Cardi, pero sí también en Cardi se atienden múltiples situaciones críticas. Entonces vamos a empezar, diríamos, ¿no? Si hay alguna pregunta, de hecho al final vamos a dejar espacio para preguntas, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta que ustedes consideren importante en algún momento dado, lo pueden interrumpir. Entonces, el tema es intervención en crisis. ¿Por qué es importante la intervención en crisis? Primero, por el enorme costo físico y psicológico. O sea, cuando las crisis no se atienden, esto causa muchísimos problemas. Cuando hay la posibilidad de una intervención, pues hay mucho más posibilidades de que la persona aproveche sus recursos y pueda salir adelante. Físicos, ¿por qué? Una crisis no resuelta puede llevar hasta la muerte. Puede llevar a tener un accidente. Aquí le llamamos conductas inadecuadas, válvulas de escape. O sea, la persona no sabe cómo resolverlas y va a traer como consecuencia pues que sea accidente. Por ejemplo, vemos a nivel del consultorio personas que puedan sufrir una depresión, pues están en riesgo, ¿verdad?, de poder tener algún problema porque no están pudiéndose hacer cargo. La crisis es un estado de vulnerabilidad y hay también el costo psicológico, porque la calidad de vida pues se ve muy disminuida. Ustedes piensen en un estado de ansiedad constante, ¿qué va a pasar? Pues la capacidad de pensar, el razonamiento, la concentración, pues van a estar muy disminuidas. Riesgos de sufrir deterioro. Pues sí, si tenemos un accidente, tenemos el riesgo de tener una incapacidad, tenemos el riesgo de perder el empleo, tenemos el riesgo de una jubilación precoz. Entonces, hay grandes costos, aún desde el punto de vista funcional e institucional. Se ha comprobado que la intervención en crisis, cuando es oportuna, pues evita muchísimos problemas de futuro. La crisis, así como hablamos que genera grandes daños y que tenemos posibilidades de poder sufrirlos, también se han descrito como oportunidades. No nada más es riesgo, sino que también es oportunidad o punto de cambio. ¿Sí?
ustedes ven aquí en la diapositiva, está como en la encrucijada, ¿para dónde me voy? ¿Para acá o para allá? ¿Verdad? O sea, una crisis puede resolverse favorablemente y ser una oportunidad de crecimiento, pero también una crisis que no se resuelve, pues es lo que antes hacía la persona, ahora ya no lo hace. O sea, por eso es un punto tan importante, una oportunidad de ayuda muy crucial. Ustedes mencionan el hospital, la atención en hospital. Una experiencia en hospital puede ser también una experiencia que nos deje una oportunidad de crecimiento, como es valorar nuestra salud, ¿no? El que nunca se ha enfermado piensa que, quién sabe que lo da por asentado, ¿verdad? Que la salud siempre la vamos a tener. Cuando la salud la perdemos, pues entonces empezamos a valorar lo que significa el tener salud. Entonces, la crisis no necesariamente es para dañar, sino que también el enfoque es que la crisis es oportunidad y un punto de cambio para decir, esto se acabó. Por ahí, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Llega a un punto que se está en estado crítico y la persona dice, ya toqué fondo, ¿verdad? Ahora quiero salir de esto y quiero crecer. Y es por eso que es importante, si la crisis la vamos a convertir en una oportunidad de crecimiento, o por el contrario, se van a venir problemas posteriores, ¿no? Entonces estamos en un punto muy importante de decisión. A veces en la vida nos encontramos con puntos cruciales, oportunidades que dependen de lo que hagamos para que podamos irnos de uno o de otro lado. Y bueno, los que trabajamos con personas que entran en crisis, pues tenemos una gran responsabilidad, ¿no? En que la persona, en apoyar a la persona para que esto se convierta en una oportunidad de crecimiento. Y bueno, en hospitales no se diga la cantidad de situaciones complicadas, dolorosas, pero también oportunidades de crecimiento. Y de crecimiento para el paciente, pero también para la persona que ayuda. Porque nunca se hace el cambio nada más en uno, sino que también se hace el cambio en los que apoyan. Factores importantes que hacen la diferencia. ¿Por qué todas las crisis son iguales? Hay crisis que son más graves que otras, ¿verdad? Hay veces que un día llegó un paciente y el perrito se murió y entra en una situación de crisis y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, habría que entender qué significado tiene esa muerte del perrito, ¿verdad? O sea, la crisis aparentemente, diríamos, ¿no? Fue por una circunstancia muy banal, pero sin embargo, ¿no? Tiene un gran significado. Puede ser que recuerde muchas otras pérdidas que no se pudieron resolver y que ese perrito, diríamos, le representaba o le removía pérdidas no resueltas. Entonces, la gravedad puede ser diferente. Es diferente la muerte del esposo, la muerte del cónyuge, a la muerte, diríamos, de un pariente lejano. Es diferente una enfermedad que tiene curación a un cáncer terminal. Entonces la gravedad va a variar. Lo que provoca la crisis va a variar. Y ustedes en el hospital se van a encontrar, me imagino, con gran cantidad, una variedad de problemas muy grandes. Hay personas que vienen después de haber pasado por muchos otros centros médicos y prácticamente, digamos, han sido desahuciados, o sea, está en una situación muy difícil. Y si a eso le aunamos que no hay recursos económicos, y si a eso le aunamos que hay crisis en la familia, entonces la gravedad del problema se hace mayor. Y si a eso le aunamos que lleva un año peregrinando para poder atenderse, entonces todos esos factores tenemos que tomarlos en cuenta para ver la gravedad.
¿Qué recursos personales hay para resolver la crisis? Aquí hay también toda la variedad. Hay personas que son más fuertes psicológicamente que otras para resolver una crisis. Hay personas que con sucesos aparentemente sencillos entran en crisis. A veces porque no entendemos la razón, pero hay personas más vulnerables que otras. Ustedes pueden ver en el hospital, hay personas que parecen robles, ¿verdad? Las pueden transfundir, las pueden operar y siguen recuperándose y con ánimo y quieren salir adelante y ya están buscando la forma de caminar. Y hay personas que con una pequeña intervención sienten que ya no pueden levantarse. Entonces, ¿cómo entender y cómo hacer un diagnóstico rápido sobre la persona? ¿Cómo están sus recursos? ¿Cómo está su fuerza como persona? Su fortaleza en la personalidad para enfrentar una situación de crisis. Y contactos sociales concurrentes en el momento de la crisis. Es muy importante la posibilidad que la persona tenga de recibir ayuda. El trabajo, por ejemplo, que se hace de los voluntarios o de las personas que están cerca es muy importante, porque cuando hay crisis hay una gran necesidad de ayuda y esa posibilidad de ayuda puede marcar una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, el trabajo que se hace, el trabajo que hacen todos ustedes y que hacemos es muy importante. Y también tomar en cuenta de que ese trabajo tiene un significado y va a influir para que la persona salga adelante, diríamos, ¿no? O que se agrave su situación. Los contactos sociales. Hay comunidades donde no hay un médico, donde no hay un enfermero, donde no hay un psicólogo, donde no hay una trabajadora social y tiene que trasladarse muchos kilómetros, grandes distancias para poder recibir una ayuda. Entonces, todos esos factores son factores que hay que tomar en cuenta cuando tenemos a una persona a la que queremos ayudar. Entender todo el contexto que está viviendo, ¿verdad? Para poder finalmente recibir o tratar de recibir una ayuda. Intervención en crisis. ¿De dónde surge este tipo de tema? Porque pues, antes no había tanto este tema como lo hay ahora. Ahora lo vemos más anunciado en diferentes lados, cursos sobre intervención en crisis. Y la intervención en crisis surge justamente porque hay personas muy necesitadas, pero también hay pocos recursos. Entonces de repente tenemos mucha demanda, pero hay pocos recursos para poder resolver. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos pocos recursos que tenemos puedan aprovecharse? O sea, a veces tenemos muy buena voluntad, y qué bueno, y es muy importante, pero también es, como ustedes decían, importante tener herramientas. Si a la buena voluntad, a la motivación de ayudar, le aunamos herramientas, pues esa buena voluntad va a dar más fruto. Entonces, la intervención en crisis es una herramienta. Que tengamos herramientas para poder dar esa ayuda. ¿Sí? Que no nos sintamos como desprovistos o a veces con buena voluntad hagamos algo que pues, no va a dar el resultado esperado. Y justamente de ahí nace la intervención en crisis. Porque yo puedo estar en mi consultorio instalada, esperando a que lleguen mis pacientes y puede ser que hay gente muy necesitada que no es ese su esquema de ayuda. Hay que pensar que son esquemas diferentes, son necesidades diferentes y que hay personas muy necesitadas y que en nuestro país, con millones de pobres que tenemos, pues no podemos pensar que todos van a poder ir
fácilmente a consultarnos. Poblaciones donde la psicoterapia no se encuentra culturalmente aceptada. Ahora me decía aquí en la mañana un paciente, me decía, la verdad es que tenía mucho miedo de venir. Eso de ver a un psicólogo es algo verdaderamente agarrante, casi es como ver al loquero, ¿verdad? O sea, es que estoy muy mal. Pero pues me doy cuenta finalmente de que no es tan complicado. O sea, todavía no hay un esquema como que ir con un psicólogo o ir con un trabajador social o ir con un voluntario, pues es un trabajo que se puede hacer y que no es que estés muy mal o que estés muy desordenado o desorganizado o loco, ¿no? Sino que es una situación que se puede brindar, diríamos, y que forma parte de nuestro día con día. Pero hay que tomar en cuenta el marco de referencia, ¿no? Ir con un psicólogo. Es que en la escuela de mi hijo me dijeron que mi hijo necesitaba ir con un psicólogo, ¿no? Y esto es muy frecuente encontrarlo cuando la primera vez la persona llega y siente que ya es discriminante, ¿no? El ir a buscar ayuda. Es que nunca me había pasado. Personas que solo parecen estar dispuestas a acudir a una psicoterapia en los momentos de crisis. Y eso es muy frecuente. Ay, yo una terapia no. Es demasiado. Yo me las he arreglado solo. Pero cuando está en una crisis parece ser que las cosas cambian, ¿verdad? No queremos ir con el dentista, pero cuando nos duele la muela, pero vamos corriendo, ¿no? O sea, yo nunca pensé que tuviera que ir con un dentista. O sea, hay veces que, y desgraciadamente a veces en nuestra población, donde no siempre hemos sido educadas en todos esos aspectos preventivos, pues esperamos hasta el último momento, ¿verdad? Entonces, una persona que nunca aceptó ir a ayuda, de repente entra en crisis y bueno, es la primera vez, pero también la oportunidad de que reciba la ayuda. Y respetar, no todo mundo es para una psicoterapia formal o larga o de meses. Tenemos que aprovechar que la persona está aquí. ¿Qué le vamos a dar para que la persona tenga elementos para resolver su situación en una forma lo más inmediatamente posible? Yo a veces aquí en CARDI me encuentro, ¿esta persona regresará o no regresará? Por lo menos que lo que yo le pueda dar se lleve algo. Y muchas veces la persona regresa justamente porque recibió algo. Y muchas veces el trabajo que se hace con ella simplemente que tome conciencia de la necesidad de atenderse. Pero ya eso es mucho, porque eso puede definir, diríamos, que la persona se atienda y reciba lo que requiere en el momento indicado o que prácticamente su situación se vaya deteriorando hasta que llegue, ¿no?, a una situación, diríamos, que ya no se puede resolver. ¿Cuáles son las indicaciones para una terapia en crisis? ¿Todas las personas pueden recibir una terapia en crisis? ¿Ustedes qué piensan? No, porque pueden haber circunstancias atenuantes o agravantes, dependiendo del caso, para poder recomendarle eso. Pero que también, como usted dijo hace ratito, nosotros debemos tener la capacidad de ofrecerle algo dentro de nuestras posibilidades y que sea al alcance de esto. Eso es lo que yo creo que es inmediato. Y que se me hace que es un punto muy importante. Tenemos que reconocer el alcance de nuestras herramientas. Yo no puedo ver a todos los pacientes que llegan conmigo, no voy a ser igualmente útil con todos. Tengo que reconocer también mis propias limitaciones en tiempo, en espacio,
en recursos, y tengo que aprender a canalizar. Aquí, diríamos mismo en Cardi, me ha pasado, llega un paciente que estaba en estado, diríamos, ¿no?, casi psicótico. Digo, es muy importante que vaya con un psiquiatra, que reciba el medicamento. Y tengo que ser muy clara de que primero tiene que atenderse en aspecto psiquiátrico, porque si no crea expectativas, yo no curo, yo no tengo la capacidad para trabajar con medicamentos. Pero sí darle la información para que pueda acudir con el psiquiatra, donde hay un buen psiquiatra o un psiquiatra que esté dentro de sus posibilidades económicas y hacer una adecuada canalización. Entonces es muy importante reconocer, y también es muy importante reconocer que el trabajo de intervención en crisis requiere de equipo y requiere de supervisión. No es fácil hacer un trabajo de intervención en crisis, diríamos, ¿no? Porque son situaciones que también nosotros como personas, aun cuando tengamos las herramientas, necesitamos también recibir como contención, apoyo para poder atender, sobre todo situaciones que son más graves. Se requiere que la persona que pueda acudir a la intervención en crisis tenga cierta estructura en su personalidad. Y ahorita vamos a definir qué es la intervención en crisis. Hay muchas definiciones de intervención en crisis, ¿sí? Ahorita les voy a dar los autores en los que yo me basé, que son los más conocidos, pero hay todas sus excepciones. Dentro de la psicología hay muchas ramas, pero hay puntos de coincidencia. Necesitamos que la persona haya pasado de una situación, diríamos, más de primeros auxilios para poder hacer propiamente una intervención en crisis. Si llega un paciente que está desarrollando, primero atiende la herida, resuelve la herida, busca al médico, ¿sí? Y también es un factor muy importante la motivación que la persona tenga para poder resolver su problema. Hay personas que están más allá del neurótico, que tienen un desorden importante en su personalidad, pero que están muy motivados. Y podemos tomar en cuenta esa motivación para poder atenderlos. Y hay personas que están más sanas, pero que no están motivadas. Yo cuando vengo a los pacientes aquí en Cardi, me dicen, pues mira, si usted me dice que está motivado pero no viene, pues no puedo hacer mucho por usted, porque me dice que sí pero no llega, o me dice que sí pero llega tarde. Entonces, para que yo pueda trabajar, pues necesito que usted venga, que usted asiste. Yo puedo tener toda la intención del mundo, pero si usted no viene, yo no puedo hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Y la persona va respondiendo, y también se le retroalimenta. Usted dice que quiere y además está. Y este es un factor muy importante para que usted se cure, ¿sí? Entonces la motivación es un gran factor para decidir si se hace una intervención en crisis. Y ustedes lo ven con las personas que acuden con ustedes. Hay personas muy sencillas que realmente, diríamos, ¿no?, tienen toda la motivación para atenderse y hacen todo el esfuerzo. Tengo una persona que hace el recorrido 1 hora y media de venida y 1 hora y media de regreso para poder venir a la consulta. Yo a veces me cuestiono qué tanto valdría la pena que buscar ayuda en otra institución o en otro lugar, pero la persona decide que quiere y lo hace, y se beneficia de la sesión, ¿sí? Entonces es muy importante la motivación.
para que la persona pueda beneficiarse de la ayuda. ¿Cuándo la intervención en crisis no es la adecuada? En todos los casos donde es posible una reestructuración del carácter. ¿Qué quiere decir esto? La intervención en crisis es una intervención de corto plazo. Se dan en varias entrevistas. Pero si la persona tiene la posibilidad de una terapia más formal, pues mejor la voy a enviar a que reciba un tratamiento no que la intervención en crisis no sea formal, yo me refiero de mayor duración. Hay personas que podrían acudir, que tienen los recursos y que tienen la motivación para hacer un trabajo más de largo plazo. Pues esa persona no la voy a tomar para intervención en crisis. Mejor que vaya y que tome una terapia de más largo plazo. Tampoco están indicadas en personas que tienen al acting out. ¿Qué es el acting out? El acting out, personas que son especialmente impulsivas. ¿Sí? Si yo veo que una persona, diríamos, tiende a manejar a altas velocidades y a ponerse en riesgo, pues yo creo que el tipo de intervención no va a ser propiamente la intervención en crisis, donde le voy a dar 6 sesiones, 8 sesiones. La persona tendrá que remitirse posiblemente, o hay un trastorno de hiperactividad o hay un trastorno de tipo orgánico, habría que ver, pero eso nos está indicando que la persona tiene defensas muy bajas y que posiblemente requiramos también otro tipo de apoyos. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esa parte de impulsividad, porque la persona se puede lastimar, puede dañar. Una persona que tienda a ser especialmente violenta, pues tendría que tomarse un tipo de intervención, diríamos, ¿no?, multidisciplinaria, médica. ¿Sí? Entonces, no todo mundo es para la intervención en crisis. La intervención en crisis, según Vela, la define: es una aplicación de la psicoterapia tradicional, está muy enfocado a la parte de psicoterapia. Ahorita vamos a ver que también hay un trabajo, una parte muy importante del trabajador social en el voluntariado, aunque la intervención propiamente en crisis se habla más bien como de personas como psicólogos o personas que tengan alguna preparación en la parte de terapias. Una aplicación de la psicoterapia tradicional que cobra vida por la situación particular del paciente. O sea, la intervención en crisis, como su nombre lo indica, es para tratar pacientes en crisis. Para eso se fue hecho. Se realiza un número limitado de sesiones. O sea, no son tratamientos largos. Y el dolor y el peligro que sufre el paciente requiere que la intervención esté focalizada, que sea inmediata y que tenga algún grado de alivio. O sea, yo no puedo dejar que la persona, diríamos, ¿no?, tengo que intervenir, ser activa en función de ayudar a la persona que salga de esa situación tan dolorosa que está viviendo. No puedo decirle, espérese tantito, vamos a ver qué vamos a hacer con lo que le pasa, sino que tengo que buscar herramientas que me permitan dar una respuesta a esta situación inmediata con que la persona llegue. La persona llega en un estado de desorganización, de ansiedad. No puedo decirle, oiga, pues a ver si nos vemos después. Tendré que ver la forma de poderla dar el apoyo o los apoyos que se necesitan y también el apoyo que yo le puedo brindar. Entonces, es importante que esté focalizada. El foco de atención es resolver esa crisis. Eso más inmediato.
ese suceso más concreto que está viviendo, ¿no? Puede ser una separación, puede ser un divorcio, puede ser un duelo, puede ser una jubilación, eso concreto. No es que mi situación económica, que también es importante tomarla en cuenta, pero lo más importante es eso más inmediato que le está pasando. Para que de ahí cobre autoestima y entonces sí pueda seguir con las otras partes que tiene que resolver. Metas de la intervención en crisis. Tratar síntomas, desadaptaciones que exigen un rápido alivio, o sea, eso va a ser importante, ese síntoma. La depresión, ¿no? Hay que tratarla porque la depresión trae consigo, diríamos, muchas consecuencias. Prevenir los efectos expansivos del trastorno, porque un trastorno que no se trata, ¿qué va a pasar? Si una persona de repente chocó, tuvo un accidente automovilístico y resulta que llega a su casa en muy mal estado, con una gran ansiedad, y no hay quien lo contenga, quien lo apoye, al día siguiente no va a trabajar, y si no va a trabajar va a perder el empleo, y si pierde el empleo empieza la crisis familiar, y si está la crisis familiar los hijos empiezan a desertar en la escuela. Entonces, ¿cómo se hace esto en cadena? ¿Cómo es importante intervenir en una forma lo más inmediato para que esto no se eslabone y continúe? Eso es una parte muy importante dentro de este tipo de intervenciones. Y requiere de nosotros mucha creatividad y requiere de nosotros conocer diferentes formas de apoyos para poder canalizar y para poder nosotros también estar en la posibilidad de ayudar. Permitir que la persona continúe funcionando, que la persona tuvo este accidente automovilístico, lo pueda ella ver todo lo que está sufriendo, pero también dimensionando ese problema. Aumentar la capacidad de autoapoyo. Tratamos que la persona pueda recuperar su autonomía, que ella pueda como tener esa posibilidad de apoyo, de apoyarse en sus propios recursos. Efectivamente, en una crisis no tenemos muchas veces la forma, ni la autonomía, ni la posibilidad de reaccionar de inmediato, necesitamos la ayuda, pero esa ayuda no se puede prolongar mucho tiempo. Por eso es intervención en crisis. Y la meta no es la reestructuración, o sea, no vamos a cambiar la personalidad. Una terapia que pretenda cambiar la personalidad, una reestructuración de la personalidad, pues eso nos va a llevar tiempo. Entonces tenemos que ser muy claros que la intervención en crisis no pretende cambiar a la personalidad, no va ahora a aprender a relacionarse y va a aprender a integrar a la familia y va a tener todas estas posibilidades. Vamos a ayudarlo a que resuelva esa crisis, a que esté funcional en esa parte, que ya es una muy buena aportación. Pero si ayudamos en esa parte, en esa área concreta, eso le va a ayudar también a hacer grandes cambios. También se hacen eslabones. Cuando la persona descubre, pude resolver esto me va a permitir entender que yo puedo resolver otras cosas más. ¿Sí? Pero nuestra energía tiene que estar enfocada a eso primero que le está afectando. Esta es otra definición de Sly Q, que es una persona que ha trabajado mucho el campo de la intervención en crisis. Dice, un proceso de ayuda dirigido a una persona o familia para superar un suceso traumático. Aquí podemos llamar a la familia, podemos llamar al cónyuge. Tenemos que aprovechar ese espacio limitado que tenemos
y utilizar ingeniárnoslas para ayudar a la persona que salga adelante. ¿Sí? Necesitamos aprovechar esos recursos, porque muchas veces el problema no es nada más el paciente que viene, hay todo un entorno familiar que está siendo afectado. Es importante, diríamos, reconocer e identificar que estamos tratando a esta persona en concreto, pero también tenemos que buscar ese apoyo de la familia. El caso, por ejemplo, de una depresión, es importante recurrir a la familia, porque no es una situación que uno pueda resolverlo solo. ¿Sí? Es importante apoyarnos, diríamos, en el sistema familiar, ¿no? Y esta ayuda va dirigida para que las probabilidades de los efectos debilitantes se minimicen y las probabilidades de crecimiento se maximicen. O sea, tratar de que de ahí la persona aprenda algo, desarrolle nuevas habilidades. Aquí decíamos que las crisis son muy frecuentes, ¿sí? Cuando uno prepara estos temas se da uno cuenta cuántas crisis y qué frecuentes son las crisis. Y también va uno aprendiendo a identificarlas, a reconocerlas. Y cómo de las crisis, si hiciéramos un poquito de repaso, cómo las hemos resuelto y qué es lo que esas crisis nos han dejado como aprendizaje. O esas crisis que a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta y habría que ver, porque pues ahí las tenemos guardaditas. Tenemos que tener como la posibilidad de identificarlas y darnos cuenta si algo quedó atorado, poderlo destrabar. Y aquí este cuadro se me hace muy útil porque nos permite ubicarnos en los niveles de prevención. Hablar de intervención en crisis es hablar de la prevención. La prevención puede ser primaria, secundaria o terciaria. La intervención primaria se enfoca a reducir la incidencia de los trastornos, o sea, es como muy general. Es como las políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer para que no haya trastornos emocionales? Vamos a crear parques, menos centros comerciales y más parques, ¿no? Estamos saturados de centros comerciales, pero no tenemos parques. Vamos a buscar la forma de que haya deportes. Habría menos problemas emocionales. Aquí es todo lo que esté enfocado al desarrollo humano. Aquí muchos trabajan en el desarrollo humano, ya están trabajando en intervención en crisis, no en terapia, pero sí en intervención en crisis, porque la intervención en crisis puede ser en un primaria, secundaria o terciaria. Primaria, cuando estoy fomentando el desarrollo humano. Ya estoy haciendo intervención en crisis desde esa perspectiva, a un nivel primario. ¿Sí? Estoy evitando que la persona caiga en una crisis. La intervención a nivel secundario, reducir los efectos debilitantes de la crisis. ¿Sí? Que puede ser como esa parte de gran vulnerabilidad, de pérdida del empleo. Facilitar el desarrollo de la experiencia a través de la crisis, que la persona pueda identificar lo que le está pasando y esa experiencia hacerla parte de su vida para crecer. Y aquí tenemos los tratamientos incipientes, las terapias breves, que son prácticamente las que más nos enfocamos. Aquí en CARDI, en el área de psicología, trabajamos mucho con la prevención secundaria. ¿Sí? Y la terciaria, que es preparar crisis no resueltas. ¿Sí? Las personas que tienen una necesidad de una terapia, de un tratamiento más de largo plazo. ¿Sí?
tratamiento de trastornos emocionales que no son incipientes, que ya llevan más tiempo y que requieren una mayor intervención de largo plazo. Entonces, este cuadro nos ayuda como a ubicar todos, creo que todos los que estamos aquí hacemos algún trabajo de intervención en crisis. A veces a nivel familiar, a veces a nivel de hospital, ¿sí? A veces a nivel, diríamos, como maestros, como trabajadoras sociales, como psicólogos, pero todos hacemos alguna intervención en crisis, pero ubicados en diferentes niveles. Porque también se requiere diferentes tipos. No todo el mundo va a ser psicoterapeuta, ni se requiere que todo el mundo sea psicoterapeuta. Puedo hacer perfectamente bien mi primer trabajo, vamos a ver cómo en la prevención secundaria también están los primeros auxilios que se necesitan. ¿Cómo llega la persona a un hospital? ¿Sí? Se atiende la parte más inmediata, el estado físico, pero también a nivel emocional requiere primeros auxilios. Y ahí estoy trabajando en intervención en crisis. También son diferentes técnicas. En la prevención primaria hay que trabajar la parte de educación, políticas públicas, parques, enseñar a los alumnos a resolver problemas o enseñar a los hijos a resolver problemas. En la escuela nos dan muchas materias, pero no nos enseñan a resolver problemas. Aprender a resolver problemas es una parte muy importante dentro de la prevención. En la prevención secundaria tenemos la intervención en crisis, que incluye los primeros auxilios, y yo creo que una parte muy importante ahí está el voluntariado. Sí, hay primeros auxilios a nivel médico, pero también hay primeros auxilios a nivel psicológico. Simplemente la parte de una escucha activa, alguien que está ahí y que puede como entender lo que me está pasando, alguien con quien puedo hablar de lo que me está sucediendo, que está crítico y que lo necesito. Yo me acuerdo de haber tenido alguna vez alguna experiencia con un paciente, con un pariente muy cercano en el centro médico. ¿Sí? Tenía atención de primera, cuarto privado, pero no había nadie con quien se pudiera hablar. Los médicos estaban muy preocupados porque si la presión arterial y que por si la parte de la cirugía y que si por la parte de la dieta, pero no había nadie con quien se pudiera hablar, porque todo el mundo estaba tan ocupado porque si le tomaban la presión, que si la parte del corazón, que si la parte del alimento, pero no había nadie con quien se pudiera hablar. Yo, en lo personal, agradecí mucho al centro médico y estoy muy agradecida con el centro médico porque nos dieron atención de primer mundo. Pero a nivel de interpersonal, de intervención en crisis, no había. Y lo que me impresionaba, por ejemplo, de parte del equipo muy especializado, que hacían muy bien la parte médica, y que no me informaban sobre cómo estaba el paciente, porque ¿cómo le vamos a decir? No había como la herramienta o la posibilidad de poder hacer ese trabajo que requiere, diríamos, de una escucha y de una relación. Por eso es tan importante el trabajo de intervención en crisis y en hospitales, creo que es muy importante. En algunos hospitales hacen intervención en crisis, por ejemplo, para preparar a los pacientes a una intervención quirúrgica. No deja de ser complicado que alguien te vaya a operar, o sea, que tú puedas expresar cómo te sientes, ¿no? Vas a una operación y a veces tienes todas las fantasías, quién sabe si salga de esta o no, ¿verdad? Que la persona lo puede expresar. Y yo creo que la persona se recuperaría mucho más rápido de la cirugía si la persona pudiera ir más preparada.
y la familia también. Entonces, ahí están los primeros auxilios psicológicos que son tan importantes en la parte del voluntariado. Y tenemos las terapias breves, eso sí requiere más de psicoterapeutas, pero ahí están los dos. En la secundaria están tanto el trabajo social, el voluntariado y los psicólogos. Y tenemos la terciaria. Aquí son terapias de largo plazo y la parte de medicación. Pero sí quedan claros los 3 niveles de intervención. Son diferentes, ¿no? No todo tiene que ser psicoterapia, pero la parte de primeros auxilios es fundamental. No pueden entrar los psicoterapeutas si no se ha hecho primeros auxilios. Creo que es una herramienta muy importante para todos los que estamos en servicio de demás, porque así vamos tomando conciencia en qué momento se encuentra la persona y en qué momento podemos intervenir o buscar ayuda más a otro nivel. Si nos ayudan, si este tipo de esquema, de forma de técnica, pues nos puede ayudar mucho. Sí, yo también me pasa lo mismo, algo me pasaba como cuando uno prepara una charla, uno aprende. Claro. Yo el tema lo traigo muy en mi mente porque como trabajo aquí en Carmen, entonces muchas veces me sentía muy mal porque decía, estoy canalizando a alguien a un tratamiento médico y yo no le estoy dando la ayuda necesaria. Pero yo luego me decía, estoy estorbando porque si yo lo estoy asumiendo como parte de mi trabajo, con las herramientas que yo tengo, le estoy privando de lo que realmente necesita urgente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos la pieza, ¿no? Si hay una situación, por ejemplo, a nivel de suicidio o de depresión, es muy importante la atención psiquiátrica. Inmediata. ¿Sí? Y la intervención familiar. La intervención familiar es muy importante. ¿Sí? Entonces, es muy importante como ubicar y que todas las intervenciones son importantes. Es tan importante tanto las políticas públicas como la parte de terapias más formales, ¿no? Todas son básicas. Fíjense, los niveles de prevención. Primaria es antes de que los sucesos críticos ocurran. O sea, antes de que haya crisis familiares, antes que haya accidentes automovilísticos, antes de que haya todo esto, vamos a hacer las políticas públicas, ¿verdad? Hay que trabajar en coordinación. No todo el mundo tiene que llegar al hospital, no todo el mundo tiene que llegar al consultorio. Si hubiera buenas políticas públicas, pues no habría tanta necesidad, tanto hospital y tantas necesidades, diríamos, de atención a nivel secundario y terciario. La prevención secundaria es inmediatamente después de que sucede el hecho. No tengo que esperar mucho tiempo. Si hay un divorcio, no voy a esperar a que pase un año y la persona siga con toda esa dificultad para separarse y para entender su nueva situación. Hay que intervenir no mucho tiempo después, ya que la persona perdió su empleo, ya que la persona rompió con su familia. Hay que hacer la intervención en crisis que es inmediatamente después. El trabajo de voluntariado con los hospitales, la persona llega, se atiende la parte médica y hay que hablar con él sobre lo que le está pasando. No hay que citarlo después, o sea, ahí está la persona con la que nos podemos comunicar. Y en la prevención secundaria se presenta una desorganización. La crisis tiene que ver con una desorganización. Y ustedes lo ven como voluntarios o en el trabajo que nosotros hacemos, entramos en crisis. ¿Ustedes han vivido situaciones de crisis?
¿Recuerdan cómo se sintieron en ese momento de crisis? Después de un accidente automovilístico, ¿cómo se sintieron? No sabía uno ni dónde estaba, ni a quién le tenía uno que llamar, ni cuáles eran los nombres de las calles, ¿no? ¿Sí? Y por otra parte, me decían que me fuera para acá, que me fuera para allá. No había como la posibilidad de que yo pudiera tener la decisión sobre qué tenía que hacer. Muere un familiar, hay una situación de crisis, de impacto, y te dicen, ¿no? Tome este paquete, diríamos, ¿no? Le va a costar tanto y en tal lugar, y tú dices, por lo que sea, porque no estás en la posibilidad de poder razonar, de poder reaccionar. Entonces es importante que en una crisis entender hay una desorganización. Eso es lo que llaman bloquear a las personas, bloquearse a las personas, ya no reaccionan. A veces llega una persona al consultorio y empieza a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. No la puedo interrumpir y trato de entender lo que me quiere decir y no hay una hilación, hay tal ansiedad, no está organizado su pensamiento. Entonces tengo que intervenir primero, dejar un poquito, entender un poquito que está en una etapa crítica. Dejar que la persona, diríamos, pueda como empezar a organizarle y ayudarle un poquito como a aterrizar dónde estamos. ¿Sí? En alguien que la puede escuchar, pero también darle realidad. ¿No? Y buscar los apoyos que se necesitan. Esa es la secundaria. Aquí estamos, creo que la mayoría. No somos políticos. No hacemos política pública. Algo de esto valdría la pena como incluir para que hubiera más políticas públicas a favor de la prevención. Pero creo que estamos más bien aquí en la secundaria. Y también en la terciaria, personas que tienen la posibilidad de un tratamiento de más largo plazo, hay que canalizarla. ¿Por qué es importante esta parte donde nosotros estamos ubicados, que es en la prevención secundaria? La oportunidad de crecimiento para muchos solo ocurre después de que los controles anteriores han sido destruidos. ¿Qué pasa con una crisis? La forma como yo resolvía los problemas ya no funciona. Entonces ahí es la oportunidad del cambio. Tengo que buscar otra forma. Ahí es la oportunidad del aprendizaje. Y muchas personas, hasta que no están en crisis, no hay ese aprendizaje. Hay que actualizarse. Un paciente que tiene un problema de alcoholismo, viene la separación y dice, es que no sé estar solo. Empezamos a hablar, empieza a asistir a sus sesiones y empieza a decir, estoy descubriendo que estoy pudiendo disfrutar de estar solo. Estoy descubriendo que antes no sabía qué quería. Y ahora estoy descubriendo qué es lo que quiero. Porque yo vivía para darle gusto a mi pareja, pero nunca me pregunté qué es lo que yo quería. Es como impresionante que se pueden vivir muchos años en una situación complicada, porque poner todo el peso de las decisiones en el otro, pues no deja de ser limitante y doloroso. A esta situación crítica, donde se da una separación, un divorcio,
pero también la oportunidad de crecer, y me dice, no sé qué hacer, si dejarle el negocio que teníamos a mi esposa o pedir el 50%, porque yo trabajé para que ella tuviera bienestar. Dijo, bueno, es tiempo que ahora piense, si quiere, y digamos, si usted siente que usted trabajó ese 50% y dejar ese 50%. Pero ahora está teniendo la oportunidad de pensarlo, esta oportunidad de que usted pueda tomar su propia decisión. O sea, ¿cómo es que las crisis también son crecimiento? Desde esta perspectiva, cuando hablamos de crisis, no nada más es como algo que hay que evitar, también algo que hay que aceptar para crecer. Las crisis nos hacen crecer. ¿Dónde surge esta idea de cómo surge esta información o este modelo de intervención? Pues desde Darwin, él hablaba de la adaptación. Las personas tienden, diríamos, ¿no? Buscan esa adaptación. Aquí están las hormigas, ¿no? Hay una parte natural que les lleva como a construir. Se viene abajo su casita, ¿verdad? Y ellos vuelven a buscar la forma de ayudarse para construir. La comunidad es un impulso natural, ¿no? Las teorías psicológicas sobre la realización. Se pensaba que la persona lo que la mueve es la búsqueda del placer, la satisfacción. Y ahora se ve que hay una tendencia natural, vienen autores como Rogers que habla, que hay una tendencia natural a la autorrealización. Todos buscamos en alguna forma sentirnos mejor. Todos tenemos una tendencia natural al crecimiento, a la ternura, a la buena relación, que a veces no sabemos cómo realizarlo, pero hay algo que nos lleva a superarlos. Esto se ve mucho en hospitales. Las personas buscan salir adelante, a veces con un gran esfuerzo, pero ahí están. Las personas traen a sus pacientes a pesar de que tuvieron que pasar muchas horas en el transporte y tienen que esperar muchas horas para ser recibidos. Otra teoría es que la conducta humana siempre está dirigida a metas. Y esas metas, cuando hay una crisis, ¿qué pasa? No se alcanzan, entonces entra en crisis. Yo pensaba que a la edad de los 40, la famosa crisis de los 40, a los 40 yo ya tenía que tener una situación de bienestar y mis hijos iban a estar bien, y resulta que todo ese estatus que yo esperaba, esas metas y esas aspiraciones no se dieron. Que tengo una separación, no hubo la posibilidad de integrarnos, entendernos, entonces viene una crisis porque se rompieron esas expectativas. Y puedo caer en una depresión o puedo ubicar esa crisis, aprender de esa crisis y ver qué hago con eso que sí tengo. Entonces, Buchler lo explica así, la crisis como cuando se rompen las expectativas. Y otro autor que es muy importante, que es Erikson. Erikson opina que tenemos ocho estadios de desarrollo. Cuando nacemos, es la etapa de la confianza o la desconfianza. El bebé tiene la posibilidad de poder ser alimentado, de poder ser cuidado, o por el contrario, de ser abandonado. Puede tener la posibilidad de adquirir confianza o desconfianza. La primera crisis, en un recién nacido ya hay crisis. ¿Para dónde se va a ir?
Si el niño no fue alimentado, si el niño no fue esperado, si el niño no cuenta con todo ese entorno, va a haber elementos de desconfianza. No quiere decir que son irreversibles, pero le va a costar más trabajo que ese niño que fue esperado, que ese niño que fue alimentado, que ese niño que fue cuidado. Es la primera crisis. La siguiente crisis, el aprendizaje del control de esfínteres. Ya viene como premios y castigos, o sea, tienes que avisar y tienes que decirnos. Y la mami ya no está tan contenta porque el bebé no obedezca y haga de las suyas. Y el niño empieza a disfrutar rebelándose. Me dicen que no, pues ahora no aviso. Entonces el niño entra en otra crisis. O autonomía o no autonomía. O iniciativa o culpa. O sea, hay una serie de etapas que van marcando crisis. Nosotros ya hemos pasado por varias crisis. Son 8. La madurez y luego la senectud. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la crisis de la adolescencia? ¿Cuál es la crisis que sufre el adolescente? ¿Qué pasa con el adolescente que no resuelve su crisis? Se queda adolescente. No se compromete, no hay identidad, no hay conciencia de yo como persona quién soy, qué quiero, ¿no? Se queda como en la difusión, ¿no? ¿Cuántos adultos diríamos, o cuántos rasgos adolescentes no tenemos, ¿no? Cuando no podemos ni definir qué queremos ni de qué no queremos. Entonces, hay toda un sustento teórico para la intervención. Pero todos hemos tenido crisis al pasar de una etapa a otra. No quiere decir que todas las etapas las hayamos vivido muy bien, ¿eh? Todos tenemos dejos de desconfianza, todos tenemos dejos de falta de identidad, todos tenemos dejos de dificultad en la relación, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones no resueltas van a influir en cómo resolvamos nuestras siguientes crisis. Si no resolvimos bien la adolescencia, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener un efecto en nuestra vida adulta? ¿Cómo sería? Falta de compromiso. No, pues que quién sabe de quién es el compromiso, quién sabe de quién es la responsabilidad, ¿no? Y luego vienen los adultos que tienen hijos adolescentes y ¿qué pasa? Se vuelven otros adolescentes, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces dicen, ¿qué le voy a platicar a mi papá si está igual que yo, no? O la mamá que se siente adolescente, ¿no? Y que compite con la hija por los pretendientes, ¿no? ¿No? Que no vivió su adolescencia. O la pareja que se casa y que dice, yo tengo derecho a mi vida, porque yo no viví esa etapa de mi vida, ¿no? ¿Y qué pasó? Ya tiene hijos, diríamos, ¿no? Ya tiene compromisos familiares y por otra parte no se puede ubicar como responsable de una familia. Entonces fíjense cómo esta parte, diríamos, de cómo vamos resolviendo nuestras crisis va a influir en cómo nos comportamos, ¿no? Entonces llegamos al consultorio, diríamos, en una situación dramática, porque el papá viene por el problema del adolescente hijo y resulta que él tiene la adolescencia, diríamos, ¿no?, en toda su efervescencia, porque está pensando separarse. No puede contener al adolescente. Y esto lo decimos rápido, pero los que hemos tenido hijos adolescentes nos las vemos muy duras, porque volvemos a revivir la adolescencia
Y dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra propia adolescencia, es como vamos a poder ayudar al otro a resolver su adolescencia. O sea, todos estamos vulnerables en las etapas de la vida. Nadie puede decir que no tiene crisis. Teoría de la crisis. Hay principios fundamentales que hacen todo un cuerpo teórico y que permiten organizar los conocimientos. No estamos improvisando, hay un trabajo serio de investigación. Hay ya mucho escrito y hay trabajos importantes que vale la pena seguir documentando, seguir adquiriendo la herramienta. Crisis en chino quiere decir peligro y oportunidad. Fíjense cómo existen las dos. Peligro, aguas, ¿no? El adolescente está en peligro, ¿sí? No sabe usar todavía su libertad, pero también está en oportunidad de que revise su vida y que se defina por algo. La raíz griega de crisis es decisión o momento crucial. Crisis es decisión. Entonces, fíjense cómo es importante el trabajo. Crisis se define como un estado temporal, porque la crisis no dura, puede durar los efectos de la crisis, pero como crisis es temporal, no aguantamos la desorganización eterna, sino que nos desorganizamos temporalmente, que se caracteriza por la incapacidad para utilizar los métodos acostumbrados y también por el potencial para obtener un resultado positivo. O sea, tenemos las dos. Lo que utilizamos entonces ya no nos va a servir. Pero tenemos también el potencial para poder aprovecharlo. Y este otro autor enfatiza que cuando se rompen las expectativas, entonces es cuando surge la crisis, como el ejemplo que poníamos, ¿no? Yo a los 40 yo tenía este bienestar, mi familia organizada, yo en una etapa de bonanza, y resulta que viene la crisis de la devaluación. ¿Cuántos no se suicidaron? ¿Cuántos? Pero hubo muchos que se suicidaron. No se rompieron sus expectativas. Yo pensé que mi madre siempre me iba a vivir. ¿Qué sucede cuando mi mamá se muere? O sea, yo nunca me planteé. Al paciente que les mencionaba, yo pensé que todo era procurarle, asegurarle el bienestar. Todo lo puse a nombre de mi esposa. Pero nunca pensé que me iba a separar. Entonces rompen las expectativas, se entra en crisis. Y aquí vamos a hablar de 11 hipótesis sobre la teoría de la crisis. Bueno, esto ya lo vimos. Los sucesos precipitantes. ¿Qué es lo que provoca una crisis? Hay sucesos universales en cualquier cultura, en cualquier país, como seres humanos. La muerte inesperada de un ser querido, eso es universal. La muerte del cónyuge, los cambios socioeconómicos, el cambio de país, gente que tiene que emigrar. Yo otro día salía la cantidad de personas que tienen que dejar su país para irse a vivir a otro país donde viven como extranjeros. No se diga los migrantes, por ejemplo, que tienen que dejar su país y en qué condiciones dejan su país. Los que dependen hay crisis que dependen del entorno, o sea que no dependen tanto de la persona sino del entorno. ¿Cuántas veces hay como inundaciones?
¿no? Leemos en los periódicos, Veracruz, Cancún, la persona que tenía su casa, su bienestar, ¿no? Resulta todos sus aparatos averiados, pudo salir como pudo, ¿no? Y quizá perdió algún familiar. Pero ahí los riesgos, las tormentas, las nevadas, los temblores, ustedes pónganse a pensar el temblor del 85. Todos tenemos el recuerdo del 85, ¿no? ¿Cómo fue? Otras dependen del desarrollo. Como decíamos, ¿no? La adolescencia, ya tenemos 40, ya tenemos 70. Todas esas etapas de la vida van requiriendo un cambio. Y el impacto varía según la intensidad, la duración, cuánto tiempo me dura. Otro poco de temblor, creo que ya la Ciudad de México no hubiéramos sobrevivido, ¿verdad? Diríamos, ¿no? Afortunadamente diríamos, ¿no? Fue muy duro, pero todas las pérdidas, pero fue una duración grande. La continuidad, viene un temblor, viene otro, viene otro, viene otro, ¿no? O viene un temblor y luego viene toda una catástrofe a nivel de casa, a nivel de familia, a nivel de escuela, y el grado de interferencia, o sea, hay crisis que nos causan problemas en todas las áreas, ¿no? Salpica para todos lados, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta qué tanto esa crisis económica va a provocar también repercusiones en las otras áreas, ¿de acuerdo? Entonces es importante como ir ubicando la interferencia. Los tipos de crisis, como veíamos, las etapas del desarrollo. El bebé tiene crisis desde el nacimiento. Nacer ya implica un esfuerzo, un trauma del nacimiento. La niña en edad escolar tiene otra, la joven otra, y el adulto mayor tiene otra. Y dependiendo cómo resolvió estas etapas, pues va a poder resolver esta otra. Hay una clave cognitiva, o sea, un suceso es crítico por la forma como yo lo percibo. Como decimos, ¿y por qué la muerte de un perrito causa una crisis? Al grado que la persona se paraliza. ¿Sí? ¿Por qué una persona entra en crisis? Porque se sube a un avión. Hay personas que entran en crisis y que empiezan con taquicardia y que tienen que ponerles, ¿no?, respiración. ¿Por qué una persona entra en crisis simplemente porque llega con el dentista? O sea, todo depende de cómo nuestra mente le dé ese significado. Uno puede decir, ay, no es para tanto. Digo, mire, no pasa nada. Pero no estoy entendiendo que esa persona no está reaccionando al perrito, sino que está reaccionando a muchas otras cosas que están puestas en ese símbolo. La nueva información es disonante, o sea, no me entra. Usted recuerda cuando tiene una crisis, dice, esto es que no me entra, no es posible, no lo puedo conseguir. O sea, como que es disonante, no tenemos un patrón donde lo podamos meter. O entra en grandes cantidades, son tantas cosas que de repente estamos aturdidos. Se percibe como amenaza a nuestras necesidades básicas, a nuestra integridad, o una pérdida muy grande, o un reto que nos sobrepasa. ¿Sí? O sea, hay una información que nos llega, pero esa información a veces es en cantidades extraordinarias, ¿no? Como la muerte, diríamos, ¿no?, de un accidente automovilístico donde iba la familia y la persona no iba en esa familia, ¿no? No iba en ese coche.
hay una desorganización, hay un desequilibrio, hay tensión e ineficacia. ¿Qué quiere decir ineficacia? Damos vueltas y vueltas y vueltas y no resolvemos nada. Pero fíjate, resuélvelo. Estoy desbordada. No tengo forma de pensarlo. Por eso es importante la ayuda. Y hay una sensación de desamparo. Reacciones emocionales, el llanto, la cólera. Hay enfermedades psicosomáticas que pueden surgir o recrudecerse a raíz de la crisis. Y hay trastornos de conducta. La persona empieza como a discutir, a pelear, a perder contención. Dice, me he vuelto muy iracundo desde que estoy separado. O sea, hay trastornos a nivel de conducta. Y entender la vulnerabilidad. ¿Sí? Es algo característico de la crisis. Nos volvemos vulnerables. Pero también hay una parte rica porque aceptamos más la ayuda. Ustedes dicen, esta persona cambió a raíz de que tuvo esta situación, aceptó, aprendió a recibir ayuda. A lo mejor si nunca hubiera tenido crisis, nunca hubiera permitido la cercanía. Se acercó a su familia. ¿Sí? Trastornos en el enfrentamiento. ¿Qué se ve afectado? Esta posibilidad de explorar el conflicto real. Estamos tan subjetivizados. Estamos reaccionando de acuerdo con un contenido emocional y no estamos viendo la realidad, la dimensión del problema. Necesitamos como esa ayuda para decir, bueno, sí, hay este problema, pero hay estas posibilidades. O sea, es muy importante esta parte de ver la realidad y la parte de información. Hay que dar información. En ocasiones, particularmente en los hospitales, la persona se le operó, está en sala de recuperación, los familiares están esperando y nadie informó. Hay cosas que se dan como ya parte, que se dan por supuestas. Creo que es bien importante la posibilidad de mantener informado. Voy con el médico, me dicen que me tengo que hacer una operación, XY, pero no me explican qué implica eso, qué riesgos tiene eso. ¿Sí? Y entonces echamos a andar toda la imaginación sobre lo que está pudiendo suceder. Es muy importante entender, tener información. Me voy a jubilar, ok, ¿qué implica jubilar? ¿Qué implica? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué actividades vas a realizar? O sea, es importante el estar informado. Es importante expresar los sentimientos. Esto me enoja, esto me irrita. Esto me hace sentirme poco valorado. Ahora digo malas palabras y antes nunca las decía. Decía antes, ¿no? Porque pues estoy identificando que estoy muy enojado, ¿no? Pero está pudiendo con lo que él puede decir, pero lo está diciendo. Y la parte de yo no, ni puedo expresar mis sentimientos, ni puedo sentirme capaz de buscar la ayuda. O sea, la situación de desorganización, decir, oye, pues si yo estaba aquí para ayudarte, sí, pero pues antes nunca lo permitías. ¿Sí? Entonces, el pedir ayuda es una capacidad. ¿Sí? También puede volverse un defecto, ¿no? Porque en un momento dado, diríamos, yo me puedo declarar en crisis permanente, ¿no? Pero eso es otra cosa.
es hablando de un estado de desorganización, ¿no? Y que también habría que entender que también la persona puede declararse en un estado de incapacidad sin estar incapacitada. Y ahí es muy importante el poder hacer una buena valoración. Otro aspecto importante que se ve afectado, descomponer el problema en partes y trabajar uno por uno. Ok, la casa se inundó. En primer lugar, ¿quiénes estamos? Estamos todos vivos, ¿no? Vamos a resolver primero es cómo vamos a albergarnos, buscar un lugar, un refugio, ¿no? Y buscar lo básico, con qué nos cubrimos, con qué comemos, ¿no? No, pues hay que arreglar la casa, primero hay que resolver lo básico. Como que hay que dimensionar y hay que poner partes, no todo se va a resolver aquí. Estar conscientes de la fatiga y de lo que propicia la desorganización, porque a veces estamos en crisis y no nos damos oportunidad de sentir que estamos cansados. Una crisis cansa, ¿sí? Y tomar conciencia de, a veces la persona acude a buscar la ayuda y la primera ayuda es decirle, se da cuenta lo cansado que está, se da cuenta la necesidad que tiene de descansar, de dormir, de tomar alimento. O sea, un primer paso para resolver la crisis es tomar conciencia de cómo me encuentro, porque queremos hacer lo mismo que hacía antes. Mientras dure esa etapa de desorganización, voy a necesitar espacios. Y confiar en mí mismo y en otros. El pesimismo aquí no ayuda. Yo creo que la posibilidad de confiar, cuántas veces hay situaciones muy difíciles y tenemos siempre el que dice esto ya se acabó, ya no podemos salir de aquí, pero siempre hay quien dice no, a partir de aquí ¿qué vamos a hacer? Sí se puede y hay que buscar por donde sí se puede. En el estado de crisis es agudo, es repentino, pero es de corta duración. La desorganización no dura mucho tiempo. Es opuesto al estado crónico, donde hay deterioro. Aquí estamos hablando de crisis, no estamos hablando de un problema crónico. Los efectos pues son para mejorar o para empeorar. Hay efectos psicológicos, físicos y sociales. La violencia es consecuencia de la crisis. Se pierde el control. ¿Sí? Maltrato, el abuso. Y criterios para la resolución de la crisis. Bueno, todo eso es la crisis, pero ¿qué criterios? En primer lugar, la restauración del equilibrio. Si hay una desorganización, vamos a buscar que se restaure el equilibrio. El dominio cognitivo de la situación, o sea, que yo pueda entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? No le digas porque se va a poner más mal. Y a veces se guardan los secretos y la persona se entera de a medias lo que está sucediendo, ¿no? Y esta situación no ayuda. Es cierto que hay que saber informar y hay que dar información en la medida y gradual, pero hay que dar esa información. Solución, al menos parcial, de los conflictos subyacentes. O sea, si yo estoy resolviendo mis conflictos, algunos de los conflictos que ahí tenía yo resguardados, una buena señal. Antes no pedía ayuda, ahora estoy pidiendo ayuda. Y desarrollar nuevas estrategias, esa es una señal de que sí estoy resolviendo mi crisis. Cuando la persona se queda en lo mismo,
no está resuelto. Lo que nos indica que se está resolviendo la crisis es que hay una nueva forma de enfrentarla. Hay nuevas estrategias. Hay nueva forma de pensar. Hay un cambio. Y si no hay cambio, nos quedamos, diríamos, con crisis no resueltas. Y las crisis no resueltas nos van llevando a las siguientes etapas de la vida, cargando, ¿no?, esos paquetes, diríamos, que traemos de tiempo atrás. Fases en la resolución de la crisis. Primero se eleva la tensión y entonces buscamos repetir lo que ya sabíamos, como lo que estamos habituados, las costumbres. El otro día ponían el ejemplo de una compañera que tuvo un accidente de auto, que el coche se dio vueltas, y dice: lo que fue impactante, y lo primero que hice fue ir a recoger las llaves, no fuera a ser que se lo fueran a robar, buscar desbaratar. O sea, esa parte del hábito no lo estás pensando, es automático, repite lo que ya estás acostumbrado a hacer, no estás como ubicado, porque queremos resolverlo como ya sabíamos que se resuelve. Tú tienes las llaves de tu coche y está tu coche seguro, no importa que tú estés en mal estado. Pero esas respuestas habituales no van a tener éxito, ¿sí? Va a aumentar la tensión de la ineficacia, o sea, traigo las llaves del coche pero no me sirvieron. Se movilizan otros recursos, o sea, voy a buscar otra forma de resolverlos. Aquí está esa capacidad de autorrealización, de crecimiento, de resiliencia. Y si no ocurre la solución, aumenta la tensión hasta que ocurre la desorganización. O sea, es como que hacemos intentos, primero lo que ya conocemos, luego o medio que buscamos otro, pero no le conseguimos, ¿no? Y finalmente, diríamos, ¿no?, nos desorganizamos. A mí me viene a la mente un ejemplo que ponían cuando yo estudiaba psicología. Ponían a una ratita en un laberinto, ¿no? Y primero le ponían el queso en uno de los caminitos. Y la ratita iba y finalmente, después de muchos intentos, lo conseguía. ¿Sí? Pero después le quitaban el queso. Y entonces el camino que ella estaba habituada a seguir para conseguir el queso ya no funcionó, hasta que llegó un momentito en que la ratita estaba completamente desorganizada. Eso es con las ratitas, pero también nos pasa a nosotros como seres humanos. Queremos repetir el mismo caminito, pero si se mueve esa solución, ya no sabemos qué hacer, nos desorganizamos. Y a veces pueden haber hasta conductas destructivas, porque los intentos que estamos realizando ya no están sirviendo. Esas son fases. Se va aumentando hasta que nos desorganizamos. Pero luego viene la elaboración, que yo puedo expresar lo mal que me siento, el coraje que me da, y puedo lograr el desarrollo. O sea, es que estoy entendiendo lo que me pasa. Ahí ya puedo razonar y puedo sentir y puedo hacer luz sobre esa experiencia, lo que le llamamos el darme cuenta, ¿no? Es que ahora me doy cuenta. Cuando ve la persona que nos consulta, es que ahora sí me doy cuenta, antes no lo podía ver. Y viene la terminación, cuando esa experiencia se integra en la vida. Si eso formó parte de mi vida, sí pasó, sí sucedió. ¿Cuántas veces vienen las personas a consulta? ¿Cómo fue tu infancia? Bien.
problema. ¿Y la adolescencia? Pues sí, alguna que otra cosita, pero no mayor. Y ahora, pues ahí la llevo, ¿no? ¿Y por qué estás aquí? Pues me dicen que no puedo seguir viviendo en esa comunidad porque dicen que no funciona, ¿no? Es como, no ha habido como la posibilidad de contactar con esas experiencias difíciles que en la medida donde se va creando el espacio de escucha, resulta que su papá murió en un accidente automovilístico cuando él tenía 9 años, su mamá entró en una situación depresiva, ¿sí? Y toda esta cantidad como de pérdidas, ¿sí?, fueron haciendo, digamos, que ahora tenga esta situación, pero que no tuvo la posibilidad de ver qué fue lo que pasó antes, ¿no? Recursos para la solución de la crisis. ¿Qué recursos hay? Materiales son importantes. Los damnificados diríamos que resuelvan su problema, ¿no? Yo creo que sí es importante la ayuda para que la persona lo pueda superar. No una ayuda permanente, pero sí es importante dar la ayuda material, la comida, vivienda, transporte. No todo es a nivel mental, también hay que atender la parte física. Hay recursos personales, esa historia que yo pude haber revisado, cómo superé mis crisis, ese recurso personal en cuanto que yo vea por mi bienestar físico. Y hay recursos sociales, mi familia, mis amigos, mis compañeros, que se hacen solidarios. Entonces, son 11 elementos que hay que considerar, así como el entorno, persona, familia, comunidad, cultura, ¿sí? ¿Qué valores? ¿Qué tradiciones? Porque a veces prácticamente consideramos que la persona, diríamos, va a resolver su crisis una igual que otra, ¿no? Hay que entender cuáles son esas culturas de procedencia. Aquí en el hospital tenemos personas que vienen de muy diferentes ciudades, de muy diferentes regiones. ¿Sí? Entonces, toda esa parte de cultura hay que entender. ¿Cuáles son esas costumbres? ¿Cuáles son esas tradiciones? Y aquí tenemos las características de una intervención en crisis. No importa tanto las técnicas, sino más bien esa ayuda que yo pueda enfocarme a dar en función de que se resuelva esa crisis. Es muy importante la escucha activa, es muy importante que pueda decir traer a la familia, es muy importante que traiga al cónyuge, es importante que yo recurra a la parte médica, es decir, pero hay muchas técnicas que yo puedo utilizar, ¿sí? Pero lo importante es que yo me enfoque a ayudar a esta persona en concreto a resolver. Entre más herramientas conozca, más posibilidades hay de que yo la pueda ayudar. Pero lo importante es que conozca esas técnicas y que yo tenga esa posibilidad para esta persona en particular, qué es lo que yo puedo aprovechar. El objetivo, pues ayudar a que la persona integre ese trauma o esa crisis y que la persona quede abierta para enfrentar el futuro. Una buena indicación de que la persona resolvió una crisis es cómo ve su futuro. Cuando encontramos, dice la persona, ya no tiene sentido mi vida,
ya para mí todo se acabó, ya para qué le hago, no ha resuelto. Cuando la persona está buscando nuevas estrategias, nuevos recursos, nueva forma de prepararse, nuevas actividades, ¿no? Es que sí ha podido elaborar. Es importante la valoración del incidente, del problema, del entorno, que ustedes puedan ver un poquito cómo era antes de la crisis y cómo es después de la crisis. No es que yo antes hacía yoga y antes hacía ejercicio, pero ahora no puedo a raíz de la crisis. Bueno, hay que ir dando un espacio para que se pueda ir organizando y hay que retomar la yoga, hay que retomar el ejercicio. Y finalmente tenemos las tareas que son básicas. La atención del área física. Cuando haya una persona que nos busca en estado de crisis, es importante atender cuáles están siendo sus hábitos. ¿Está pudiendo dormir? Una parte muy importante. ¿No? No, pues es que desde la crisis yo no puedo dormir. Bueno, hay que buscar la forma de que usted pueda descansar. ¿Está usted, cuáles están siendo sus hábitos de alimentación? No, pues es que se me quitó el hambre. Bueno, hay que buscar la forma que usted tenga una atención, diríamos, también de alimento, ¿no?